Bienvenidos al Foro Infosalud, en el que hoy contaremos, como saben, con Juan Abarca, el presidente de la Fundación IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que nos hablará del sistema sanitario en la España de la era post-COVID. Tras la exposición inicial del doctor Abarca, todos los que deseen preguntar pueden hacerlo levantando la mano para que las azafatas les acerquen el micrófono, o si lo prefieren, pueden escribir sus preguntas en las cartulinas que hay sobre las mesas antes de entregarlas a las azafatas, que nos la harán llegar a esta mesa. Sin más preámbulo, tiene la palabra Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS. La gente está también muy relajada. Yo no estoy acostumbrado a este nivel de humedad. Y no pretendo, no tengo aspiraciones políticas, con lo tanto no tengo que... Y luego además estoy gordito últimamente, la gomina no me deja transpirar el pelo, pues el sudar lo llevo fatal. Bueno, muchas gracias al Diario de la Información por invitarme hoy aquí a este foro para poder hablar de la situación, de la necesidad de la reforma que tiene el sistema sanitario. Quiero dar las gracias también especialmente a Alberto de la Rosa y a Elisa Tarazona por acompañarnos. Y quiero, bueno, hoy estoy aquí un poco en nombre de todo el sector sanitario privado, de la sanidad privada y todo lo que representa. Y lo primero que quiero hacer es tener un recuerdo para todos los fallecidos y los afectados que hemos tenido durante esta pandemia, así como para todos los trabajadores sanitarios que todavía, aunque afortunadamente parece que vamos consiguiendo dominar la enfermedad y cada vez es menos grave, siguen todavía peleando por cada uno de los pacientes que están en los hospitales. Simplemente a modo de introducción, a modo de recordatorio, la Fundación IDIS es una institución que aglutina, no representa, no es una patronal, aglutina los intereses de todo el emprendimiento sanitario privado, es decir, bueno, yo suelo decir que como la sanidad pública pertenece al Estado, todo lo que no es sanidad pública es sociedad civil. Entonces es una institución que pusimos, una fundación sin ánimo de lucro que pusimos en marcha hace unos 10 años, en el año 2010, que está conformada por aseguradoras, hospitales, grupos hospitalarios privados, la industria tecnológica, la farmacéutica, y luego dentro de su patronato también están representados los profesionales, los pacientes y todos los agentes del sector sanitario privado, que tiene como principal misión, hay más de 90 entidades y tiene como principal misión promover la mejora del sistema sanitario en este país, lo que incluye, por supuesto, promover la mejora del sistema sanitario público y, segundo, que no se excluyan por cuestiones ideológicas o que se puedan tener en cuenta las experiencias que tiene el sector sanitario privado para la mejora en la evolución de ese sistema sanitario. Bueno, antes de empezar a hablar un poco de las reformas que creemos que harían falta para poder llevar a nuestro sistema sanitario otra vez a la vía de la calidad asistencial, hay que hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Aquí estamos regidos por la Ley General de Sanidad del año 86 y las cosas iban más o menos bien hasta el año 2008. Es verdad que había habido algunos avisos a través, por ejemplo, de la ley del informe Abril en el año 94, en el cual se empezaban ya a denunciar o a avisar de peligros relacionados con el envejecimiento y la cronificación, porque toda nuestra ley está basada en la atención en la hospitalización de paciente agudo, y además no había prácticamente tecnología. Otro aviso fue la ley del año 97 sobre las nuevas fórmulas de gestión, que aprobaron todos los partidos políticos en el Parlamento y que dio lugar al modelo de concesiones, porque ya se atisbaba que el modelo tradicional de sanidad pública, de cómo se estaba gestionando la sanidad pública, pues no era lo más eficiente en un entorno en el cual cada vez era más complejo porque intervenían más agentes. La sanidad ya no es simplemente una cuestión de relación médico-paciente o profesional sanitario-paciente, sino que van entrando cada vez otros sectores que hace que todo sea mucho más complejo, ¿no?
Pero bueno, más o menos las cosas se mantenían hasta el año 2008 y en el año 2008 empieza la crisis económica y empieza de alguna forma el deterioro progresivo del sistema sanitario público, un deterioro que viene condicionado porque no hay financiación. Entonces, no solamente no se renuevan no se incorpora la innovación tecnológica, que además a partir del año 2000 prácticamente ha tenido innovación permanentemente, sino que cuesta incluso mantener los aparatos. Menos mal que vino Amancio Ortega y por lo menos nos cambió los aceleradores de este país, porque todavía existían bombas de cobalto, ¿no? O sea, esa es la realidad que nos encontrábamos en nuestro sistema sanitario, ¿no? Y además todo eso metido en un entorno político ideológico en el cual, por una parte, los políticos, en base al... tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, porque tenemos la segunda esperanza de vida de este país, como todo el mundo sabe que la esperanza de vida solo está afectado mínimamente por el sistema sanitario, vamos, en concreto por un 10%. Entonces, claro, si tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, porque tenemos que hacer nada. Y luego, por un empeño continuo en excluir la aportación de un sistema sanitario privado, que lo que estaba haciendo es, mientras la sanidad pública no podía invertir, la sanidad privada sí que iba permanentemente creciendo y además se iba adaptando que es la diferencia entre la sanidad pública y la privada, ¿no? La sanidad pública tiene que dar a todo el mundo la misma oferta de servicios, la sanidad privada se adapta a lo que le solicitan sus clientes, ¿no? En este caso, mayoritariamente la gente que tiene un seguro. Entonces, eso fue lo que hizo que durante los años, o sea, de los últimos 10 o 12 años, la innovación tecnológica se fuera incorporando progresivamente en la sanidad privada. Y bueno, y como muestra, pues ahí estaba la cirugía robótica, los PET resonancia, la protonterapia, otra serie de innovaciones que se han ido incorporando progresivamente en la sanidad privada sin que todavía estuvieran incorporadas en el sistema sanitario público, ¿no? Y esa es la situación que nos hemos ido encontrando hasta que ha llegado la pandemia. Y a todo esto, se ha ido incrementando el envejecimiento, se ha ido incrementando la cronificación de procesos, hemos ido haciendo trampas al solitario, porque cada vez que no interesaba algo, porque costaba mucho, se pasaba la cartera de los servicios sociosanitarios y así no se daba cobertura. Es decir, hemos ido más o menos renqueando hasta que ha llegado la pandemia, y la pandemia lo ha mandado todo a tomar por saco. Ha roto todas las costuras, ¿no? Y ha puesto en evidencia realmente las dificultades que tiene nuestro sistema sanitario público para poder ser capaz de afrontar toda la oferta sanitaria de toda la demanda sanitaria que tiene nuestro país, y además ha puesto en valor el sector sanitario privado, que primero se ha constituido como absolutamente imprescindible para poder combatir conjuntamente con la pandemia, y de hecho ha atendido 1 de cada 3 pacientes el COVID. Y además también yo creo que ha puesto en valor algo que parecía que era imposible, que es que los empresarios los empresarios de la sanidad privada no solamente nos preocupa el dinero, sino que también nos preocupa que las cosas le vaya bien a la gente, ¿no? O sea, que ante todo, lo que queremos es que las cosas vayan lo mejor posible. Y además, nosotros, el sistema sanitario privado, que está financiado que tiene su mayor fuente de financiación, en concreto casi el 65%, es por el doble aseguramiento, tenemos que estar permanentemente compitiendo en realidad con un sistema sanitario público, y para eso la única manera, porque a la gente le tiene que merecer la pena pagar una póliza, ¿no? Y la única manera de que a la gente le merezca la pena es invirtiendo en calidad, invirtiendo en servicio, ¿no? De hecho, yo soy de los que creo que la competencia del sistema sanitario público y el privado es muy buena, porque al privado le obliga a pensar en la calidad, y eso implica tener servicios sanitarios que no siempre son rentables, no prevalecer los beneficios económicos, y por supuesto al sistema sanitario público, porque le obliga a competir, porque está acostumbrado a estar con los brazos abiertos y no hacer absolutamente nada, ¿no? Es más que recibir los pacientes sin tener que dar cuentas a nadie, ¿no? Bueno, con este panorama, aquí podemos seguir engañándonos. Entonces yo veo con absoluto casi espanto que hay algunas comunidades autónomas o consejeros que dicen que no, que es que la lista de espera después de la pandemia ha bajado un 17%. Bueno, pues o los 120.000 que se han muerto estaban en la lista de espera,
O si no, es que después de 3 meses de bloqueo del sistema sanitario, en algunas comunidades autónomas, con más del 100% de las UBIs normalmente ocupadas durante más de un año, es imposible que la lista de espera haya disminuido. Lo que pasa es que el tapón no se ha producido entre la consulta del especialista y los quirófanos. El tapón se ha producido en la consulta del especialista. Ahí es donde están los pacientes. Entonces, no, aquí nos engañamos y decimos, no, es que, o sea, seguimos mirando y haciéndonos trampas al solitario y mirando para otro lado, ¿no? Y a mí eso, sinceramente, pues hablando de temas tan sensibles como la salud y que además han quedado en evidencia claramente, pues me produce un poquito, o sea, no un poquito, voy a intentar en la medida de lo posible ser políticamente correcto, ¿no? Pero me da un poquito de pudor, ¿no?, la situación, ¿no? Entonces, hace falta de una vez, porque además es que si no lo hacemos ahora, yo creo que vamos a quedarnos vamos a ir hacia un sistema, con todos mis respetos, hacia un sistema sanitario como el de Brasil, en donde hay un sistema sanitario público que es un desastre y que solo queda para la beneficencia, y un sistema sanitario privado pues que va a seguir invirtiendo, ¿no? Y sinceramente, a mí y a todos los empresarios del sistema sanitario privado nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y sobre todo después de las expectativas del Gobierno de que ahora va a invertir un 6,2 en sanidad y en el 2024 va a invertir va a seguir invirtiendo un 6,2 en sanidad, lo cual es claramente insuficiente. Pero como conocemos esto y vivimos el día a día de lo que pasan los pacientes y los familiares, les puedo decir que realmente nos afecta el que haya 36 millones de españoles que son los que no pueden elegir, porque no funcione bien el sistema sanitario público. Y desde aquí yo les digo que hacemos esta presentación de reformas partiendo de la base de que todos queremos un sistema sanitario público, universal y que sea lo mejor posible para los españoles. Que eso no es incompatible o no tiene por qué conllevar la exclusión de la sanidad privada y de todo lo que conlleva. Y tercero, y más importante, que a nosotros el dicho de que si a la sanidad pública le va mal, a nosotros le va bien, eso es falso. Eso es mentira. Primero porque no pretendemos sustituirla, no pretendemos sustituir a la sanidad pública. Porque nuestro modelo, como he dicho antes, la sanidad pública se basa en que tiene que dar una asistencia de calidad y además equitativa a todos los mundos, a todo el mundo. Y nosotros nos basamos nuestro modelo mayoritariamente se basa en la personalización. Entonces, lo cual no es compatible. Nosotros, y luego además, si no le va bien a la sanidad pública porque no se invierte, al final no se incorpora la innovación, eso nos acaba arrastrando a nosotros, porque las compañías aseguradoras tampoco dan cobertura a todas esas. Antes de la pandemia, España tardaba 580 días en incorporar los fármacos nuevos, de media, 580 días en incorporar los fármacos nuevos que ya vienen con 2 años de retraso desde la Unión Europea. Esa es la realidad. Entonces, al final, lo que queremos es que todo esto vaya bien para todo el mundo, y cuanto mejor le vaya a la sanidad pública, a nosotros nos irá bien, nos irá también bien, porque tendremos más posibilidades de dar más tratamientos, más posibilidades de dar un servicio de mayor calidad a los pacientes, ¿vale? Entonces, el IDIS se puso en marcha en el año 2010 y desde el año 2010 la verdad es que hemos estado haciendo multitud de informes, porque aquí al principio nadie sabía ni siquiera lo que era la sanidad privada. De hecho, luego hablaremos del modelo concesional, ¿no? De hecho, nosotros ponemos en marcha el instituto en el año 2010, porque en el 2008, me acuerdo que nos reunimos los grupos hospitalarios y las aseguradoras, y claro, y aquí la culpa del deterioro del sistema sanitario público lo tenían las privatizaciones. Pero, o sea, entonces ya nos juntamos y decimos, oye, que con independencia de todo, hombre, a todos nos interesa, primero tenemos intereses en común y a todos nos interesa que esto vaya bien, porque la sanidad privada confundía el modelo concesional la gente confundía el modelo concesional con la sanidad privada. Y el modelo concesional es un modelo sanitario que forma parte solamente de la colaboración público-privada y que además, hoy por hoy, en la realidad, es que por cuestiones ideológicas no ha avanzado y solo está en 8 hospitales. No hay más hospitales que tengan modelo concesional. Hay otros hospitales en otros sitios que tienen el mismo modelo, pero como están en Andalucía o en Gijón pero
prácticamente el modelo es similar, o peor, porque incluso la propia inversión la hizo la sanidad pública y no crearon tanto problema. Pero bueno, eso lo haremos luego. Entonces, desde el principio empezamos a hacer informes y luego hacíamos los bolos, íbamos de bolos, ¿no? Contando a todo esto a los políticos y a los... La verdad es que nunca sirvió para nada. Para nada. Entonces ya no vemos a políticos, ya simplemente nos juntamos con... de hecho, luego, aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer el encuentro autonómico de la Comunidad Valenciana, donde vamos a presentar los informes de lo que aporta la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y la encuesta de percepción de los ciudadanos aquí sobre la sanidad privada. Y ya lo hacemos solamente entre los medios de comunicación y ya está. Porque al final lo que queremos es que la gente por lo menos se entere y ir generando más o menos progresivamente la cultura de que al final todo esto solo lo podemos sacar adelante entre los recursos sanitarios públicos y los recursos sanitarios privados. Porque el sistema sanitario lo constituyen los dos, pero no de ahora, sino históricamente. Y luego, cuando hablemos de la renovación, de la colaboración público-privada, hablaremos un poco más de todo esto. Entonces, después de 10 años de hacer bolos, de hacer propuestas, en octubre del año pasado sacamos un manifiesto y dijimos, mire, háganlo ustedes como quieran. Lo que estamos defendiendo, que además se han adherido, aparte de todas las empresas del IDIS, todas las federaciones, confederaciones, patronales de otros sectores, sacamos un manifiesto, que al final lo que decíamos es, mire, queremos un sistema sanitario de calidad para los pacientes, equitativo, colaborativo, que esté bien financiado, que cuente con los profesionales. Y eso es lo que hacemos. Defendemos, promovemos fundamentalmente que se quite la ideología y que se pongan los instrumentos y se hagan las reformas para que esto vaya lo mejor posible. Entonces, ¿cuáles son, en nuestra opinión, las reformas para que esto vaya lo mejor posible? Primero, la financiación. O sea, es verdad que hay que gestionar eficientemente, pero si no tienes dinero no tienes nada que gestionar. Y con un 6, hoy por hoy, los países de nuestro entorno aproximadamente gastan un 9% del PIB público. La sanidad en nuestro país este año está en 6,2 y las perspectivas, ya no para el 2050, que acaban de sacar el informe. Entonces me preguntaba el otro día uno, oye, ¿qué te parece que para el 2050 la perspectiva es que el gasto sanitario público solo sea del 7%? Y dije, no tengo ni idea, porque a lo mejor para el 2050 se ha curado el cáncer. No lo sé, pero lo que sé es que para el 2024 el 6,2% va a seguir siendo insuficiente, claramente insuficiente. Nosotros creemos que hacen falta por lo menos 2 puntos. Primero, 2 puntos para subir y para poder dar una cobertura adecuada al sistema sanitario, a la sanidad, y luego porque hay que incluir, como he dicho antes, dejar de engañarse y hay que incluir el tema sociosanitario. Porque claro, aquí una persona está toda la vida cotizando y llega el pobre hombre, tiene 70 años, tiene Alzheimer y ya no le cubrimos los test psicológicos para diagnosticárselo. O la cobertura bucodental. España es el país de Europa con menor cobertura bucodental financiada por el Estado, que es el 1%. Es decir, entendemos que toda esa segregación que hay en el momento actual entre los servicios sanitarios y sociosanitarios debería de incluirse y considerarse una unidad sin solución de continuidad desde que nace el paciente hasta que muere el paciente. Claro, no hay para todo, la demanda es infinita. Entonces habrá que determinar cuáles son los niveles de cobertura. Porque estamos cubriendo a todo el mundo los juanetes, pero luego dejamos a los ancianos sin dar cobertura por el Alzheimer o a los niños sin cubrirles la ortodoncia, ¿no? Entonces habrá que preguntarse habrá que diferenciar claramente cuál es el periodo de lista de espera razonable para un juanete, que a lo mejor tiene que ser muchísimo tiempo, pero para el cáncer de pulmón tiene que ser, no puede haber lista de espera. Y para eso, de alguna forma, habrá que intentar utilizar todos los recursos. Es decir, si no tenemos financiación suficiente y no ordenamos de alguna forma la cobertura de los servicios sanitarios, pues es muy difícil. Y además, si queremos ser equitativos, porque aquí la ley dice que hay que ser equitativo, pero como somos, pues en vez de... aquí cada comunidad autónoma tiene un catálogo de mínimos y luego cada uno hace lo que quiere. Entonces vemos diferentes coberturas, pues tendría que ser al revés. La equidad tiene que venir determinada porque el gobierno
Estado central determina cuáles tienen que ser las coberturas para todo el mundo. No puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana. Porque si no, claramente hay una diferencia entre unas comunidades autónomas y otras, ¿no? Y si no queremos que sea así, entonces cambiamos la ley y decimos que ya la sanidad no tiene que ser equitativa. Fenomenal. Ya está, todo tiene que ser equitativa. Pero miremos las cosas. Segundo, cambios en la gobernanza. Pues, bueno, pues claro que sí. Todas estas propuestas se pueden hacer un poquito, o todo, o nada. Entonces, o unas sí, otras no. Cambios en la gobernanza a nivel macro, a nivel meso y a nivel de la microgestión. De macrogestión, el comité interterritorial solo sirve para que los partidos políticos se peleen entre sí y muestren sus diferencias, que es lo que ha pasado durante toda la pandemia, que ha sido vergonzoso, porque no se han puesto de acuerdo ni en una sola decisión. Bueno, no voy a profundizar sobre todas las cosas que se podrían hacer, pero obviamente tendrían que tener decisiones vinculantes, obviamente debería de haber un consejo que asesorara a ese comité interterritorial donde estuvieran todos los agentes, pacientes, profesionales, sociedades científicas, sanidad privada. Es decir, más allá de mirar el ombligo de la propia administración pública. A nivel de mesogestión, pues obviamente, yo creo que aquí estamos, es verdad que la sanidad está transferida y tiene que seguir transferida, está claro, pero habría que intentar organizar las cosas un poco mejor. ¿Por qué? Porque al final lo que importa son intentar darlo. O sea, lo que importa es que aquí estamos, los que nos dedicamos a esto, para tratar al paciente lo mejor posible. Y para eso hace falta una masa crítica determinada de pacientes. Habría que reorganizar las cosas en función de volúmenes de población. Y obviamente incluyendo criterios empresariales. La sanidad ya no tiene nada que ver, como he dicho antes, como hace 30 años. Ahora necesitas empresas de informática, empresas de compras, centrales para ser mucho más eficientes, el tema de las energías. O sea, la sanidad es una cosa mucho más compleja de lo que viene siendo, ya no te voy a decir a nivel de tecnología, de investigación, que son cosas que realmente aportan valor en el día a día de los pacientes, que insisto, es para lo que estamos aquí, para los pacientes. Y luego, a nivel de la microgestión, pues le faltan resultados sanitarios. O sea, la gente tiene que... O sea, aquí no es una cuestión de darle a todo el mundo lo que quiere, sino que uno tenga un mínimo y además cumpla por lo menos con un mínimo de resultados sanitarios. Unos mínimos, no te voy a decir que seas el que tenga mejores resultados, pero por lo menos, digo, el modelo liberal total está americano, donde se compite. No, hombre, pero si tú tienes menos de un X% de mortalidad, más de un X% de mortalidad, pues no podrás operar, ese servicio no podrá. Yo me acuerdo una vez en una conferencia de un director general del ministerio que dice, no, es que un día publicamos los resultados, íbamos a valorar los resultados del servicio de cirugía cardíaca del Hospital de Valdecilla y del Hospital de Basurto en Bilbao. Claro, es que uno tenía 5 veces más mortalidad que otro. ¿Y cómo íbamos a publicar eso? Joder, yo levanté la mano y dije, ¿y cómo no cerró el servicio de...? Lo que había que hacer era cerrarlo, porque no tenemos un sistema sanitario que piense en el paciente, realmente no piensa en el paciente, piensa en el modelo. 3. Hay que traer el sistema sanitario al presente, no decir al futuro, no, al presente. O sea, tenemos que promover de una vez por todas la transformación digital, que no es lo mismo que la digitalización, que eso es hacer fotos, sino fomentar la transformación digital que permita que haya esa solución de continuidad entre que el paciente nace hasta que el paciente muere, con independencia de por dónde pase. Primaria, atención hospitalizada, sociosanitario, farmacia y, por supuesto, si es público o si es privado. Y que sea él el centro de la historia y el que de alguna manera... Pero entonces, esto no solamente por una cuestión de eficiencia, que por supuesto, porque te evitas duplicidades, te evitas ineficiencias, tienes una garantía de que cuando el paciente está de vacaciones sabe sus alergias. Porque claro, si no llevas el cartelito aquí, pues la gente no sabe tus alergias. Sino es que es una cuestión de que estamos asistiendo, y el COVID lo ha acelerado, a la irrupción de la ciencia del dato. O sea, hasta ahora había tecnología. Pero ahora entra el dato. Y el dato es una nueva ciencia que va a cambiar la medicina. Y que además va a permitir una medicina mucho más inclusiva. Que va a permitir, hoy todo el mundo habla de medicina personalizada. La medicina personalizada vendrá cuando seamos capaces de gestionar los datos. Medicina personalizada molecular, los datos de genes y de proteínas, pero luego es que hay mucho más datos. Y eso es lo que va a marcar que en un momento determinado le hagas a la gente
a las mujeres o a los hombres cada 5 años o cada 2 años la colonoscopia, o que lo personalices. Es decir, tenemos que ir hacia la medicina, habría que ir hacia la medicina predictiva personalizada. Y eso solo se puede hacer si tienes un sistema que permita de alguna manera obtener los datos. En esto sí que me consta, primero, que nosotros estamos a través de IDIS trabajando en una iniciativa para unir toda la información clínica del sector privado, y que el propio gobierno, yo creo que es lo único que está haciendo, que yo vea, que está generando a través de la plataforma Impact pues redes que de alguna manera también intentan ayudar a que esto sea así. ¿Vale? Pero vamos, esto es para mí el eje. Si no tenemos esto, dejaremos el sistema. Aquí tenemos, el sistema sanitario siempre ha vivido de cara a la oferta. Claro, la pandemia nos ha obligado a mirar la demanda, que era lo que necesitaban los pacientes en cada momento, porque hay pacientes que necesitaban teleconsulta, otros que había que hablar con los familiares, otros que... Y entonces, ahora parece que es cuando nos lo descubrimos. Otros sectores están mucho más digitalizados que nosotros. Entonces, o no hacemos eso o nos quedamos en el siglo XX. Eso es así. Resultados. En España tenemos la gran ventaja, que para mí es una ventaja, porque yo lo he intentado aprovechar al máximo en la dirección de mi grupo, con promoción de la investigación y de la docencia y todo, pero bueno, con un papelito puedes abrir desde una cirugía cardíaca hasta un servicio de oncología pediátrica. Aquí nadie mide nada, nadie pide ningún resultado por nada. Bueno, habría que empezar a medir, ¿no? Porque tenemos una de las mejores redes, el mejor sistema del mundo de trasplantes. Y eso no lo pone nadie en duda, no lo pone nadie en duda. Ya, pero es que hay algunas comunidades autónomas que hacen 6 trasplantes al año. Pues es que eso no tiene mucho sentido. Ya no porque haya tenido la buena suerte de que no se le haya muerto ninguno, pero es que como se le muere a uno, tiene un 18% de mortalidad. Porque no solamente es una cuestión de porcentaje de éxito, sino también de volumen de pacientes. Pues eso también sería importante. Más o menos 4 o 5. Bueno, por supuesto, estamos en bueno, pues esto no se ha hecho, el tema de la Agencia de Salud Pública, ¿no? Hace falta que la creación de verdad de la Agencia de Salud Pública, que yo no creo que haya que recentralizar los sistemas de salud. Lo que hay que, de las comunidades autónomas en el Estado, lo que hay que hacer es coordinarlos de una manera efectiva. Pero si históricamente aquí el Estado lo que siempre ha llevado es la salud pública. Porque eso sí que tiene que ser más o menos la misma, porque los criterios de la contaminación del agua tienen que ser igual en todos los sitios, y sobre todo por la parte de prevención, porque hoy que está tan en boga la prevención, que es además tan absolutamente necesaria, si en un momento determinado una comunidad autónoma, Andalucía o Comunidad Valenciana, decide no invertir en prevención, lo vamos a pagar todos los españoles dentro de 20 años. Entonces, yo por eso creemos que la salud pública pues es una de las cosas que debería de alguna forma, si bien no centralizarse, bueno, trabajar con las comunidades autónomas, pero que hubiera un criterio claro. Y bueno, y por supuesto, lo hemos padecido todos en esta pandemia, los desvaríos que ha habido con respecto a determinadas decisiones, los retrasos en identificar las alertas sanitarias, cuando el Centro de Alertas y Emergencias solo está para eso, solo está para identificar las alertas sanitarias, no tiene otra misión, ¿no? Luego, hay que apostar, obviamente, por la presencia de los profesionales y de los pacientes. Los pacientes en este país tienen reconocidos los derechos individuales, pero no los derechos colectivos. Y en el fondo hay que educar a la población. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién es el primer interesado y responsable de que en la obra se ponga el sombrero, el casco el obrero? Los sindicatos. Pues esto es lo mismo. Hay que fomentar la corresponsabilidad de los ciudadanos y la educación de los ciudadanos, y eso quien tiene que hacerlo son los pacientes, las asociaciones de pacientes. Es decir, falta la presencia, el darle derechos de colectividad a los pacientes y que formen parte de las instituciones de una manera organizada, porque hoy por hoy hay un batiburrillo de asociaciones de pacientes, porque no hay ningún tipo de orden, porque no hay ningún tipo de financiación, al revés, solo se crean malos hábitos porque están financiados por la industria. Eso habría que organizarlo y habría que darles voz oficial dentro de las instituciones y, por supuesto, los profesionales, exactamente igual. Es decir, para eso están las sociedades científicas, para que de alguna manera puedan asesorar, que son los que realmente saben cuántas intervenciones hay que hacer de cirugía cardíaca o de cuántos niños tienes que tratar de oncología pediátrica para poder tener un servicio con unos resultados adecuados. O sea, habría que contar con profesionales y con los pacientes. Bueno, lo hemos visto, en este país falta gran parte de inversión
en innovación y en industria, ¿no? No sé si sabéis que somos el primer país de Europa y el cuarto del mundo en ensayos clínicos por COVID. A mí me gusta la frase que dice: un país avanzado no es el que innova, un país avanzado es el que utiliza la innovación como motor de desarrollo. Y está muy bien hacer muchos ensayos clínicos, porque habla de la calidad de nuestros profesionales, del compromiso de nuestras instituciones, y además nos ahorra dinero porque lo paga la industria. Pero realmente lo que hay que hacer es invertir en industrialización, para que no tengamos que ir fuera a buscar los medicamentos, los fármacos. Y ya para acabar, porque me han dicho más o menos 35 minutos, pues vamos a hablar de la colaboración público-privada. Primero vamos a hablar de antecedentes, porque aquí todo el mundo se piensa que la sanidad pública ha existido siempre, y eso no es verdad. O sea, aquí lo que existió siempre, y lo digo porque he hecho la tesis de eso, como lo sé muy bien, lo que existió siempre era la beneficencia de la Iglesia, del Estado, en forma de todas aquellas enfermedades que tenían como misión defender a la sociedad de las enfermedades de prevención común, como son las enfermedades infecciosas, la lepra, los manicomios, y luego estaba la sanidad privada, que eran los centros que hacían habitualmente familias de médicos que estaban y que son los responsables de que hoy por hoy haya 440 hospitales privados, y que durante muchos años, porque además en España hasta el año 78, hasta el año 78, luego 86, que se ratificó, había un modelo no de medicina, no de sanidad universal, sino que había un modelo, lo que se llama un modelo Bismarck, es decir, financiado con las cotizaciones sociales. Las empresas o el Estado llegaba a través de las diferentes instituciones, Montepíos y todo eso, llegaba a acuerdos con las clínicas privadas para lo que era la asistencia normal. Y no fue hasta el año 63, en la ley de estabilización de Franco, cuando empieza a crear los grandes centros sanitarios, que crea La Paz, Gregorio, el Hospital de Valdecilla, todos los grandes hospitales privados, públicos. Pero cuando llegamos a la democracia, realmente, que todavía no se sabía muy bien qué sistema se iba a implementar, se iba a quedar, si un modelo Bismarck, antes de decidirnos por el sistema financiado por impuestos, se empiezan a producir las transferencias de determinadas comunidades, entre ellas Andalucía, que fue la primera, las de la Vía Rápida, y Cataluña. Y Cataluña incorpora más de 40 hospitales privados a la red sanitaria pública. Y Andalucía hace lo mismo, porque no se sabía, porque aquí el sistema sanitario que prevaleció siempre fue el sistema sanitario privado. Y de hecho, cuando se hace la Ley General de Sanidad y se habla de complementariedad, se refería del sector privado a complementariedad desde el punto de vista de donde no llegara el sistema sanitario público. Lo que pasa es que luego ideológicamente todo se ha retorcido para dejarlo como complementariedad para aquellas coberturas que no cubría el sistema sanitario público, entre ellos la estética, no sé cuánto, las cosas esas. Pero eso no es como ha pasado, eso es como se ha retorcido toda la historia, ¿no? Actualmente, sanidad privada y colaboración público-privada. Sanidad privada está financiada, es la principal fuente de financiación del sector sanitario privado, contra el mito de que si somos unos parásitos y todo ese tipo de cosas, que además yo tengo hospitales en León y en Santiago de Compostela, y puedo decir que creo que hacemos una labor social muy importante, porque solo hay un hospital, y si no, dos cosas: si no habría posibilidad de hacer la lista de espera de los pacientes de la pública. Y segundo, que aquí siempre hablamos de la sanidad, pero tenemos tendencia a olvidarnos del componente empresarial, porque mis hospitales de Santiago de León son de las principales empresas de Santiago y de León, en empleo. Estamos hablando de todo esto que está tan de moda ahora, que es la España vacía. Entonces, en el fondo, al final, entre todos ayudamos a construir de alguna forma el sistema sanitario. Entonces, asistencia privada. En España hay 9,2 millones de personas que copagan voluntariamente un seguro privado, que lo copagan voluntariamente, que descuentan como mínimo, porque las aseguradoras nunca cubren más de lo que cubre el sistema sanitario público, y el gasto medio de las aseguradoras es 506 euros. Por tanto, ahorras de cabeza como mínimo 4.700 millones de euros al sistema sanitario público. Y eso además todo dentro de un entorno en el cual están esos 400 y pico hospitales que descargan, sin contar la colaboración público-privada, descargan del 25% de las urgencias, del 23% de las estancias, del 30% de las cirugías. Entonces, claro, ¿cómo se puede excluir eso a los efectos de generar el modelo? Podemos excluirlo, pero
O sea, que llega un punto en el cual ya no puede dar esto más de sí. Modelos de colaboración. Mutualismo administrativo, que queda extinto. Dice, no, es que estos son derechos de los funcionarios. Sí, derechos de hace más de 200 años, porque viene de los Pontipios públicos. Son derechos adquiridos de los funcionarios. Que del mismo modo por el cual, o sea, el 84%, o sea, los funcionarios de la administración tienen posibilidad de elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada. El 84% elige sanidad privada, que además se copagan parte de esa financiación, la pagan ellos. Y cubren toda la demanda que tenga el paciente exactamente igual que la sanidad pública. Bueno, pues la cápita del funcionario es de 917 frente a 1.368 de la cápita por la gestión sanitaria pública. Luego están los conciertos, listas de espera, diálisis. En el fondo, todo lo que es la colaboración público-privada es el 10,7% del gasto sanitario público, es decir, 1 euro de cada 10, que tampoco es tanto. Digo, a los efectos de que parece que estamos aquí. Y luego está el modelo concesional, que hago siempre así porque tengo que Alberto y a Elisa, porque Alberto es el inventor de esto. Yo siempre digo, y esto es una cuestión a título personal, yo nunca he ido al modelo concesional. No, o sea, digo personalmente, como presidente de un grupo hospitalario. Y desde el IDIS no defendemos el modelo concesional en sí mismo. No. Lo que defendemos es que las cosas se hagan de manera eficiente, que se gestione como empresas. Entonces, oye, yo entiendo, la demanda sanitaria pública es infinita. Pues oye, que no haya beneficio y que todo se revierta. Pero si el Estado, por el motivo que sea, no es capaz de gestionar eficientemente porque prefiere preservar su modelo de recursos humanos, o porque es incapaz, porque claro, hoy vivimos en el mundo de la sanidad transversal, de los programas transversales. Entonces, tú necesitas decirle al médico que tiene que colaborar con el cirujano torácico. Y tiene que hacerlo. Y no es que haga lo que me da la gana. Y ya no te hablo a otros niveles asistenciales. Si el sistema sanitario público no es capaz de hacerlo porque quiere mantener el modelo que sea, la iniciativa privada lo hace fenomenal. Y ahí está el ejemplo de Rivera. De Rivera Salud y de otros grupos también en Madrid, ¿no? Y como prueba lo que ha pasado en Alcira. O sea, a mí que se esté replanteando el tema de Torrevieja me da vergüenza ajena y me produce auténtico pavor, porque los datos no pueden ser más. O sea, ya no solamente los datos a favor, según la propia Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, que hablen de Torrevieja, que estamos viendo los efectos del modelo Alcira. Entonces yo pregunto, ¿para cuándo lo van a volver a revertir? Pero si es que es por los propios pacientes. Yo lo que no entiendo es cómo los pacientes no salen a manifestarse, que se les ha multiplicado por 3 la lista de espera. Entonces, ahí voy con lo de colaborativa, ahí voy con lo de que sea, lo que queremos que sea eficaz, que se gestione eficientemente. Si mañana la sanidad pública se gestiona fenomenal, igual, pues todos estaremos encantados. Pero mientras tanto, nosotros sí que sabemos hacerlo. El sector privado, ¿cómo no lo vamos a hacer si llevamos compitiendo? Primero competimos entre nosotros. Pero segundo, competimos con una sanidad pública que es universal. Si yo no hago bien esto, los pacientes no vienen. Claro que sabemos gestionar eficientemente, claro que sabemos tratar bien a los pacientes. Entonces, el modelo concesional, que se aprobó, como he dicho antes, de manera mayoritaria por todos los partidos, pues ha quedado en desgracia por una cuestión pura y llanamente ideológica, generando una alternativa mucho peor. Yo no sé hasta dónde, entiendo que no se podría hacer pero yo no sé hasta qué punto, las autoridades, las administraciones públicas tienen la obligación de velar por los fondos públicos, y eso es tirar el dinero, y sobre todo a costa de la salud de los ciudadanos. Entonces, aquí estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestro sistema de salud universal, pero de cara a la galería, porque luego somos incapaces de debatir un debate racional sobre cuál es la mejor manera de llegar a ese sistema universal. Yo creo que la pandemia, y ya voy acabando, la pandemia nos ha demostrado realmente lo que pasa cuando las cosas funcionan o cuando no funcionan. Hay cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, pero en salud ha quedado clarísimo, ¿no? La disyuntiva economía o salud. Se ha visto que si no hay salud, la economía al final no aguanta, porque si la gente tiene miedo se queda en casa.
Y aquí la economía no lo hace una persona individualmente, la hace la masa de la gente. Si el 30% de la gente se queda en su casa y no consume, ¿qué negocio vive con un 30% menos de demanda? Entonces, lo que ha quedado claro es que el sector sanitario privado, si había alguna duda, es parte imprescindible del sistema sanitario público. Yo creo que tenemos que ir hacia un modelo, y lo que ha quedado claro es que el sistema sanitario público pues, se le han abierto las costuras. Hay que hacer todas las cosas, creemos que hay que hacer todas las cosas que hemos dicho antes, pero hay que renovar un poquito también la confianza entre el sector público y el sector privado, porque estamos un poquito hartos también. Entonces, esto ya no es una cuestión de listas de espera. Esto ya yo creo que tenemos que ir hacia un modelo en el cual, para empezar, haya una continuidad asistencial. Es decir, si yo decido voluntariamente pagar un seguro, pero no tengo dinero para pagarme un seguro a todo riesgo, como me puede pasar con el coche o el hogar, sino que solo me lo puedo permitir para las urgencias y para las consultas de especialistas no graves, lo lógico sería que no tuviera que empezar la cola desde el principio de la sanidad pública, porque para eso también pago la sanidad pública. O sea, tenemos que hacer un modelo en donde la gente pague lo que quiera, donde quiera y se mueva libremente como quiera por el sistema. Y luego tenemos que tener mucha más amplitud de miras. Si la protonterapia está en la sanidad privada, si el HIFU está en la sanidad privada, si el PET resonancia está en la sanidad privada, ¿por qué, si ya hay grandes unidades de ensayos clínicos fase 1 en la sanidad privada, ¿por qué no puede la gente que no tiene una sanidad privada acceder a eso? ¿Por qué no se hace un pacto para poner... Uy, perdón, que es que soy un poco... ¿Por qué no hay un pacto? ¿Por qué no se hace un pacto para intentar poner todos los recursos sanitarios a disposición de la gente y que en un momento determinado quien no tenga acceso en un momento, porque no se lo puede permitir o porque considera que no lo puede hacer? Claro, es que lo peor, yo cuando le digo a la gente que se tiene que hacer un seguro es porque cuando estás enfermo ya no puedes elegir. No puedes elegir. Y la protonterapia tiene pocas indicaciones, pero tiene sus indicaciones, igual que el HIFU para el tema del Parkinson. Y si eres susceptible de tratarte de eso, pero ya no tienes... Entonces, ¿por qué para esa innovación no se hace un pacto por la innovación, para intentar en la medida posible que todo el mundo accede por lo menos a la última tecnología? ¿Por qué no dejamos al lado? O sea, todo lo que sea, y en esta comunidad sois profesionales de la ideología sanitaria, todo lo que sea, no digo lo que estáis aquí, digo en general los políticos, ¿no? Todo lo que sea, de alguna forma, excluir al sector privado, al final es un empeorar. Y además, aquí, aparte de los hospitales del modelo de CIRA que funcionan, vamos, que es que no hay más que ver los datos, hay una gran sanidad privada, hay grandes grupos hospitalarios que están haciendo grandes inversiones y grandes hospitales. Todo lo que sea dejar eso fuera, al final lo único que pierden son los ciudadanos. Hombre, siempre nos queda el consuelo de que luego las urnas lo pongan en valor, sobre todo en este momento de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco más o menos lo que más o menos teníamos preparado. Muchas gracias, me siento. Muchas gracias, doctor Abarca. Les recuerdo que a todos nuestros asistentes aquí en el Salón del Maestral que quieran hacer alguna pregunta, solo tienen que levantar la mano y la azafata les acercará el micrófono. Abrimos el fuego, doctora Abarca, precisamente con algo con lo que ha concluido. ¿Ha servido esta pandemia para subrayar y recalcar que el sector de la sanidad privada es complementario a la pública? Pues mira, luego vamos a presentar... Bueno, yo creo que es mucho más allá de complementario. Luego vamos a presentar los informes de percepción aquí de la Comunidad Valenciana, que no quiero adelantar nada. Pero lo que sí que puedo decir es que ya lo vimos el año pasado. Yo creo que el sistema sanitario privado ha quedado la aportación que hace ha quedado muy reforzada durante esta pandemia. Y vamos, ya hay comunidades autónomas en donde se está funcionando con normalidad entre el sector público y el privado de cara a la atención del COVID. En Madrid hay autopistas para las UBIs, en Barcelona los hospitales privados forman parte de las áreas, en Cataluña. Es decir, yo creo que ahí se ha avanzado mucho y yo creo, en mi opinión, y en base a las encuestas estas que digo, la percepción de la gente es que es imprescindible, de la mayoría de la gente, de la gran mayoría de la gente, es imprescindible fomentar la colaboración entre el sector privado y público y privado y público y, sobre todo, fomentar la coordinación entre el sector público y el sector privado.
Ha dado algún destello también en su intervención, pero también le preguntan qué opinión tiene de la política que se marca en la Comunidad Valenciana con respecto a la sanidad privada. Pues malísima, ya lo he dicho. O sea, me parece un desastre. O sea, creo que no hay una sanidad privada, no hay una administración pública que esté más ideologizada. Yo lo pregunto al revés, ¿cuándo van a revertir el modelo Alcira? Porque es que o sea, me parece que es de vergüenza ajena. Yo creo que todo el mundo tiene que intentar hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? O sea, todo el mundo debería intentar hacer su trabajo lo mejor posible. Y obviamente todo el trabajo se mide y tú miras los resultados del modelo Alcira. Entonces, claro, yo me acuerdo una vez hablando con hay gente de izquierdas y gente de derechas que son igual de buenos, igual de malos. Y yo estoy, como he dicho antes, estoy a favor, esto lo digo a título personal, estoy a favor de que la sanidad pública se gestione públicamente, eficientemente. Pero lo que no estoy en contra absolutamente es de que se tire el dinero, pero es que yo creo que ningún español de bien está a favor de que se tire el dinero. Pero a mí me ha llegado a decir un político, un político de izquierdas, que podía ser de izquierdas o podía ser de derechas. O sea, un político me ha llegado a decir, claro, es que el Estado está para fomentar los puestos de trabajo. Claro, entonces, pues ante argumentos de ese tipo, pues te quedas un poco... Yo creo que el Estado está para servir a los ciudadanos, ¿no? Y en el caso de la sanidad, pues más que nada. Entonces, tengo una opinión de esta administración desde el punto de vista sanitario, pues, y con respecto a la sanidad privada, pues muy mala, ¿no? Ahondan en eso precisamente. Hospital de Torrevieja, el Gobierno socialista valenciano pretende revertir la concesión a 4 meses sin tener claro cómo ni cuándo, con ningún dato que lo avale. Pregunta, ¿cómo se puede cambiar esta decisión? Pues el problema es que cuando se hacen las cosas por ideología, que es lo que pasa aquí, es muy difícil cambiarlo. Porque por muchos argumentos que le pongas a la gente delante, pues la gente dice, ya, pero es que esto no es una cuestión, es una cuestión de ideología. Es que yo lo quiero hacer así y ya está, y te quedas sin más argumentos, ¿no? Cuando no tienes algo... O sea, yo creo que es una cuestión, no sé, es que no se puede... O sea, yo, pues no sé si se podrá... entiendo que se está recurriendo judicialmente, pero aunque solo sea porque vamos... Entiendo que no se podría, no sé hasta qué punto eso entraría dentro de la malversación de caudales públicos, ¿no? Porque si tú tienes el dinero y para dar un peor servicio te cuesta más dinero y además das peores resultados, entonces, pues yo creo que, no sé, entiendo que aquí habrá un defensor del pueblo valenciano, habrá una acusación popular o alguien así, que con independencia de... O sea, no puede ser que la sanidad esté gestionada por cuestiones ideológicas, ¿no? Pues, ¿querían hacer una pregunta también ahí? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Ahora sí. Buenos días. Muchas gracias por la exposición. Soy el doctor José Ramón Martínez Riera, profesor titular de la Universidad de Alicante, pero ahora hablo como presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Usted comentaba en su intervención que la COVID ha dejado al aire muchas de las deficiencias del sistema. Warren Beatty decía que la marea, cuando baja la marea, nos permite identificar quién estaba nadando desnudo. Yo creo que se han quedado muchas desnudeces al aire, pero una de ellas es la que creo que no se ha abordado en absoluto, y es el hecho de que esta pandemia nos va a dejar un contexto de cuidados impresionante. Un contexto de cuidados derivada de muchas de las deficiencias que ya tenía el sistema, como la cronicidad, la soledad, etcétera. Pero además porque se sigue planteando un sistema totalmente medicalizado, tecnológico, hospitalcentrista, asistencialista, muy alejado de la salud, y por lo tanto con muy poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Me gustaría saber qué opina al respecto, porque la atención primaria, tan querida pero tan olvidada en recursos, usted la ha nombrado una sola vez. Hospitales los ha nombrado muchísimas veces. Este es el problema. El problema es que centramos la atención única y exclusivamente en la enfermedad. Y de los 44 millones de personas que viven en este país, evidentemente hay personas enfermas que van a requerir ser atendidas en hospitales, pero
creo que es muy importante mantener sanos a los sanos, y para eso hay que potenciar la promoción de la salud, hay que empoderar a la población, hay que generar una educación para la salud capacitadora y participativa, hay que generar espacios saludables, entornos saludables, y por lo tanto favorecer un cambio de modelo de un modelo patogénico a un modelo salutogénico. Me gustaría saber qué opina al respecto. Muchas gracias. Pues, bueno, como he hecho una exposición de lo que es la sanidad, de la aportación de la sanidad privada, hablo de hospitales porque no hay centros de atención primaria privados, sino que bueno, hay algunos ejemplos vinculados a los modelos de concesión y también en Cataluña, pero no hay como tal. Yo soy médico de familia, o sea que soy fan de la medicina, de la atención primaria y del modelo. Creo que he hablado de los derechos de los pacientes, de la necesidad de empoderar a las asociaciones de pacientes, de que creo que es imprescindible incorporar a los ciudadanos a estas asociaciones, porque si no contamos con la corresponsabilidad de los ciudadanos va a ser imposible. Por supuesto, es que esto daría para otra charla entera. Yo creo que la atención primaria es que en este país está mal entendida. Yo creo que habría que tener una atención, sobre todo en un momento en el cual, o sea, el que debe humanizar la asistencia sanitaria para mí es el médico, es la atención primaria. Es el que debe de acompañar, el patient navigator que tiene que llevar al paciente entre toda esta tecnología y toda esta superespecialización, porque es imprescindible también con la superespecialización el tratamiento multidisciplinar de la gente. Entonces, el paciente, siendo él el centro, pero tiene que, si tienes un cáncer de útero, tienes que ir al ginecólogo, al oncólogo, al radioterapeuta. O sea, sí, yo creo que habría que hacer una reforma integral del sistema sanitario de la atención primaria para que ese liderazgo sobre el paciente, allá donde fuera, ese asesoramiento, ese acompañamiento, lo hiciera la atención primaria y, por supuesto, es el que se tiene que salir de los centros, el que tiene que llegar al domicilio, pero no es que yo no cuente con la atención primaria, es que el motivo de ello no daba como para eso. Le preguntan, doctor, si de verdad la experiencia en la pandemia de la colaboración entre sanidad pública y privada marca un antes y un después. ¿Han cambiado realmente las cosas? Yo creo que va por comunidades autónomas, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no al final también la propia presión de la población lo va a denotar, ¿no? Yo, como estoy diciendo, nos estamos engañando, o se están engañando con el tema de lo de las listas de espera. El año pasado se diagnosticaron 25 millones menos de diagnósticos. 25 millones menos de diagnósticos. No, perdón, 14 millones menos de diagnósticos, 14 millones menos de diagnósticos que el anterior, que es un 25% menos de diagnósticos que el año anterior. Se operaron 517.000 intervenciones quirúrgicas programadas menos, que es un 18% menos que el año anterior. O sea, yo creo que lo que ha hecho la pandemia, como digo, o sea, políticamente nunca ha interesado, porque pues nadie es el toro que nadie se atreve a, pues eso, tenemos la mejor esperanza de vida del mundo, esto funciona fenomenal, no sé cuánto, ¿para qué vamos a tocarlo, ¿no? Y además, como estaba transferida, pues prácticamente no ocupaba titulares, ¿no?, de la prensa nacional, ¿no? Eso ha cambiado por la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso ha generado una sensibilización muy importante en la población, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que de esta pandemia salimos, la gente sale mucho más consciente de la importancia que tiene realmente el sistema sanitario, de que funcione correctamente. Ahí están los 120.000 muertos para contarlo. También ha salido un poco sorprendida porque parece que teníamos un mejor sistema sanitario y luego al final pues ha sido como mínimo tan malo como los de otros sitios de nuestro entorno, o sea que tampoco ha sido mucho mejor. Y luego, bueno, yo creo que hay algunas comunidades autónomas, pues digo, como puede ser la Comunidad de Madrid, como es la Comunidad Catalana, Andalucía, están haciendo buenas cosas, que yo creo que bueno, pues que empiezan a trabajar con más normalidad, o van a ir trabajando con más normalidad esa colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no? María Luisa Brotons le pregunta cómo valora o cuál es su opinión sobre la coordinación de la sanidad pública durante esta pandemia con las residencias de mayores privadas. ¿Cómo cree
que nos han tratado o qué descarga de responsabilidades se ha hecho sobre este sector? Pues vamos a ver, yo tengo hospitales en varias comunidades autónomas, ¿no? En Madrid, en Cataluña. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un poco un repaso, porque a mí me da mucha pena cómo se ha tratado desde el punto de vista político la pandemia, porque creo que ha sido nadie, o sea, no se ha mirado, pero ni por unos ni por otros, ha habido sobre todo un interés político, y lo que más pena me ha dado, y no me refiero a este medio porque no lo leo, es cómo lo han tratado los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que en general los medios de comunicación muchas veces han hecho de títeres de los partidos políticos, ¿no? Y entonces todo se ha polarizado muchísimo, ¿no? Repíteme la pregunta, porque me he quedado con lo mío. Sí, ¿cómo valora o cuál es su opinión sobre la coordinación? Sí. Entonces, primero, Madrid. Madrid empezó todo en Madrid, hubo un retraso de 2 semanas, que hizo que hubiera tal plétora de pacientes que no se pudiera atender a todos. O sea, en Madrid no se pudo atender a todos. Entonces, estaba hablando del tema de, de la utilización política de los medios de comunicación, porque todavía estamos al cabo de la calle con lo que ha pasado en las residencias en Madrid. Lo que ha pasado en las residencias en Madrid ha sido espantoso. Pero es que ha sido espantoso eso y ha sido espantoso lo que pasa en los hospitales. Y en Madrid, en ese mes, si se hubieran llevado a los pacientes a las urgencias, los pacientes se hubieran muerto en los pasillos de urgencias, porque no había recursos para atender a todos los pacientes. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que lo que pasó en la primavera del año pasado fue tan terrorífico, es que yo creo que la gente, como fue tan, lo que pasó en Madrid, porque luego en Barcelona fue una semana después, y una semana, eso, fíjate, si se hubiera declarado el estado de alarma una semana antes, porque en Barcelona fue una semana después y en Barcelona sí se pudo tratar a todos los pacientes. En Barcelona se pudo tratar a todos los pacientes. Y luego ya en el resto de comunidades autónomas, pues en Galicia, pues no llegó. En Castilla-León, Castilla-La Mancha, que está alrededor de Madrid, pues sí llegó, pero claro, estábamos en lo mismo que en Madrid, pero es que Segovia tiene 10 camas de UBI y una población que el 80% de la gente es mayor no sé cuánto, es mayor de 70 años. Es que no había recursos. Entonces no es una cuestión de que se genere. Entonces, ¿ha sido una desgracia? Pues ha sido una desgracia, pero insisto, no había recursos para tratar a todo el mundo, pero no solamente gente que estaba en las residencias, que es que no se podía tratar a gente que estaba en los hospitales. Que yo tengo un hospital con 26 camas de UBI y tenía 60 pacientes en las plantas, con bolsas con métodos no invasivos, porque no había respiradores. Entonces, hasta que no seamos realmente conscientes de lo que pasó, pero te voy a decir una cosa, no creo que otro gobierno lo hubiera hecho mejor, sinceramente, y no creo que en la Comunidad de Madrid lo pudiera hacer mejor, porque lo que pasó, no hay sistema en Madrid, que eso es lo grave, que veníamos con la amenaza de lo que había pasado en Milán, y aquí todos estábamos bromeando. Lo que pasó en Madrid, no hay sistema sanitario que lo hubiera podido absorber, jamás, imposible. O sea, recibíamos 3.000 ingresos diarios. O sea, yo hice un post de LinkedIn que los dos primeros, empecé el 11 de marzo. Que entonces los dos primeros se llamaban partes de guerra, y toda la gente me llamaba y me decía, ¿pero por qué le llamas parte de guerra? No le llames parte de guerra. Si esto no es una guerra. Y yo, bueno, pues me dejé influenciar un poco. Cuando ya estábamos viendo lo que veía. Entonces el siguiente, el tercero no lo llamé parte de guerra, y el cuarto es que nos ingresaron 150 ingresos diarios. 150 ingresos cuando yo tenía 720 camas en Madrid. Y dije, toma por culo, parte de guerra. Porque era realmente una situación de guerra sanitaria, porque no había recursos. Entonces, lo que pasó en las residencias, pero en las residencias y en muchos más sitios, porque también había pacientes que se les decía, porque no había métodos diagnósticos, es que no había, nadie habla de lo que pasó en los domicilios, porque a la gente no se le dejaba ir al hospital y la gente se moría en los domicilios. Si se han diagnosticado un 50 menos de infartos, la gente se quedó en su casa porque no podía ir al hospital. Entonces, yo de verdad pediría, o sea, que eso no quiere decir que no haya que depurar responsabilidades, eso no quiere decir, pero empecemos viendo por qué hubo un retraso de 2 semanas, porque eso fue lo que realmente causó la plétora de pacientes que hubo en Madrid.
Y además, insisto, yo es que con eso estoy muy encelado, porque ese departamento solo tiene ese objetivo. No tiene otro objetivo y por lo menos cuando no tiene responsabilidades, pues tiene que responder por ellas, aunque no sea solo, pues vamos, eso nos pasa me pasa en una empresa mía y me dura el trabajador 3 minutos y medio, claro. Porque si solo tienes que hacer una cosa en tu vida y se te escapa de esa forma. Francisco, yo le pregunto, desde su punto de vista, ¿sale reforzado o debilitado el sistema MUFACE tras la pandemia? Bueno, yo me consta que el gobierno, o sea, creo que hay intención de renovarlo. El sistema MUFACE es un sistema bueno como las concesiones, o sea, que ha demostrado su eficiencia por encima de la asistencia sanitaria convencional y que además volvemos con, claro, es que se juntan intereses, ¿no? Esto iba a decir, bueno, entonces, claro, es que la sanidad privada, de los 9,2 millones de asegurados, hay 9,2 millones de asegurados de doble aseguramiento y 2.900.000 de funcionarios de MUFACE, con la característica de que del 1.900.000 de los funcionarios de MUFACE, MUJEJU e ISFAS están repartidos por todas las provincias. Es decir, la mayor parte de la gente que tiene un seguro de doble aseguramiento está en las grandes capitales de provincia. Entonces, claro, si mañana desaparece el modelo MUFACE, cierran 100 hospitales. Cierran 100 hospitales que, por una parte, como he dicho antes, hablando del tema de la España vacía, son la primera empresa o de las primeras empresas de su comunidad. Son hospitales que además sirven de desahogo a la lista de espera de los hospitales públicos, pero que están financiados fundamentalmente por la gente que tiene un seguro. Entonces, yo creo que lo que ha salido reforzado es la colaboración público-privada. Lo que ha salido reforzado es el papel del sistema sanitario privado. Y lo que esperamos de ahí es que, y lo que ha salido reforzado es que esto solo lo podemos atender entre todos. La Comunidad Valenciana ha tenido la suerte, como Galicia, de que durante toda la pandemia pues no ha sufrido lo que pasó en Madrid y prácticamente no ha necesitado los hospitales privados. Pues bienvenido y me alegro por los valencianos y por los gallegos. Y lo digo valencianos y gallegos para hablar de comunidades de signo político diferente. Porque al final no importa la bandera, importan los hechos. Pero claro, eso no puede ser compatible con el derecho a tener inutilizados los recursos sanitarios privados durante 3 o 4 meses, sin además dejarles la posibilidad de hacer un ERTE en ningún caso y luego no compensarle por ello. Porque, bueno, afortunadamente la sanidad privada está concentrándose y somos grupos que tenemos músculo económico para aguantar. Pero vamos, creo que han cerrado más de 1.000 clínicas privadas en España, de centros ambulatorios. Entonces, yo, no sé, creo que bueno, pues esto es un ejercicio que tendría que ayudar, pero bueno, como los políticos algunos son irredentos, pues lo único que se puede hacer es intentar explicar las cosas a los medios de comunicación, que yo insisto, que no es por nosotros, que a nosotros no va a ir bien. Es que los medios de comunicación tenéis una responsabilidad con la sociedad y tendréis que decir lo que pasa y tendréis que explicarle a la gente también la verdad de las cosas, ¿no? Y no digo que vosotros no lo hagáis, ¿eh? No. Precisamente, le preguntas si existe desinformación sobre el papel de la sanidad privada en esta crisis. ¿En la pandemia? Sí. ¿Desinformación? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que bueno, hemos puesto... Pues mira, ahí voy a echar un poquito de flores al IDIS, ¿no? Yo creo que aparte de... Creo que, o sea, la pandemia ha puesto a la sanidad en primera línea política y yo creo que, bueno, pues nosotros, el Instituto de la Sanidad, para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, desde que empezó todo esto, pues hemos ido progresivamente, también junto con la ayuda de las patronales, que también han ayudado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también con motivaciones diferentes, hemos conseguido poner en valor no solamente la aportación del sector sanitario privado, sino sobre todo la aportación de las empresas. Y no me estoy refiriendo solamente a hospitales y aseguradoras, que no nos olvidemos,
también las aseguradoras en este país han cubierto el gasto del COVID que no tenían que haberlo cubierto, porque no estaba dentro de su cobertura, porque en Alemania y en Francia y en otros países directamente lo pagó el sistema público. Aquí hubo una situación de bloqueo absolutamente, no había materiales, ni EPIs, ni había respiradores, hasta que se liberó y se dejó a Fenin que trajera el corredor sanitario, que trajo 36 aviones llenos de material. La labor de la industria farmacéutica, es decir, me refiero todo el sector sanitario privado, todo el emprendimiento privado en sanidad, creo que ha hecho una labor que ha sido absolutamente innegable, ¿no? ¿Estás satisfecho con el proceso y el nivel de vacunación a estas alturas? Sí, o sea, vamos a ver. Creo que se está vacunando lo que llega. Ya está. Entonces, y creo que si hubiera habido más vacunas, se hubieran puesto más vacunas, ¿no? El formar parte de la Unión Europea es lo mismo que formar parte con 27 países, lo mismo que formar parte del Estado español con 17 comunidades autónomas. Es decir, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, fuimos los últimos en negociar la obtención de las vacunas, por detrás de Estados Unidos, Israel, todos los países árabes, etcétera, 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 Inglaterra, claro, porque había que poner de acuerdo 27. Entonces, bueno, entonces eso tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero yo creo que desde un punto de vista lo que importa es vacunar a la gente y creo que las vacunas se están poniendo al ritmo del que están llegando, ¿no? Lo que creo que es un poquito precipitado es que yo creo que nos está tomando... yo entiendo que la gente estamos todos hartos del virus y hasta los gorros de las mascarillas y de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que, o sea, hace 4 meses lo importante era vacunar, estaba claro. Porque la gente se estaba muriendo, la gente se moría. Ahora ya tenemos vacunado a todos los grupos de riesgo, el 50%, no sé cuánto, patatín, patero. Ahora llega el momento de empezar a afinar. Yo creo que tenemos que empezar a afinar. Y tenemos que empezar a tomar medidas, no a grosso modo, ¿no? Tú antes decías, no, la gente tiene que aguantar 7 días o 10 días, ¿por qué? De cuarentena, porque sabías que en los 10 días el 80% de la gente se le iba a quitar la enfermedad. Y asumías el riesgo de que había un 20% de personas que dirá, mirad, Irene Montero estuvo dando positivo 42 días o 45 días, ¿no? Pues esto pasa lo mismo con las vacunas. Lo importante es vacunar en masa, vale, ya hemos vacunado en masa. Ya, pero ahora tenemos que tener en cuenta que con la nueva variante, 4 de cada 10 pacientes vacunados, por ejemplo, con AstraZeneca, van a ser positivos. Y de esos, un 8% van a ir al hospital. O sea, hay que empezar a tomar medidas de una manera mucho más fina, porque afortunadamente las vacunas han permitido que nos pongamos por delante del virus y que dominemos la enfermedad. Pero claro, si resulta que estamos dominando la enfermedad para aprovechar y permitir aglomeraciones en los conciertos, campos de fútbol, que la gente vaya, o sea, que no haya ningún tipo de conciencia, porque esto parece que se ha acabado, pues nos va a pasar que nos vamos a pegar otro golpe, ¿no? Entonces, ahora hay que decir, bueno, ya dominamos la enfermedad. Es que, vuelvo a decirlo, la gente está harta ya, pero es que el año pasado hubo un 25% menos de diagnósticos. O sea, que es una barbaridad, es una aberración. Se murieron... la esperanza de vida en este país ha caído casi 2 años. Entonces, hay que poner las cosas en su esto y hay que ir despacio. Hay que prever que si está bajando la vacunación, la eficacia, vamos a necesitar una tercera dosis, que luego no venga el susto, que ya hay estudios por ahí que dicen que los anticuerpos duran 1 año, que no ven que lleguemos en octubre o en noviembre y resulta que tenemos que vacunar deprisa y corriendo a todo el mundo porque volvemos a tener gente gente mayor que se reinfecta y no caigamos en lo mismo. Entonces ahora está todo el mundo con las manos encima de la cabeza, ¿no? Es que los chavales de Mallorca, pues pobres chavales, yo tengo hijos en edad de... Pues que si les dejas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, es que son unos inconscientes. No, perdona, es que no... Es que hay que poner unas normas, esto no puede ser un... Sí, le iba a preguntar eso, doctor, ¿se está levantando el telón demasiado deprisa? Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que había... O sea, sí, no pasa nada. Sí. Y luego además es que también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que, vamos, estos son todas opiniones y no soy virólogo, yo me considero covidólogo, llevo 16 meses estudiando el virus desde todas las posiciones.
desde la trinchera de los hospitales, hablando con los de la industria, con los políticos, entonces, con los científicos. Vamos a ver, yo creo que el virus, no ha venido para siempre. No es como el virus de la gripe, que todos los años... O sea, y creo que progresivamente irán habiendo cepas que irán bajando pero de esto nos queda un año. Entonces, pero bueno, imagínate que nos queda más. ¿Y qué pasa si tenemos que llevar mascarillas por la calle y tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se nos han muerto 120.000 personas? O sea, ¿dónde está el...? Si todos estamos ya... Vamos, seguro que hay gente que ya... Vamos, tú miras... ¿Te acuerdas cuando íbamos a los... Bueno, pues sí, ya no vamos a conciertos. Bueno, pues ¿qué pasa si no se puede ir a conciertos? Tendremos que intentar en la medida de lo posible decir, adaptarnos a... No me gusta nada lo de la nueva realidad, sino adaptarnos a la realidad que tenemos, ¿no? Que, bueno, pues y ser conscientes de que este virus es un virus que, primero, si no nos pilla ahora, es decir, con la evolución que la industria farmacéutica, la tecnología, la ciencia ha sido capaz de sacar una vacuna en un año, este virus nos lleva por delante. No tiene nada que ver con el virus del 18, de hace un siglo, porque no es como un virus de la gripe, es un virus infeccioso, es un virus que se transmite por vía oral, que tiene un 80% de asintomáticos, que tiene entre 4 y 7 días de latencia, es decir, que no lo diagnosticas, y que además produce una mortalidad del 0,8%. Y no se afecta por el tiempo, por tanto puede estar permanentemente generando cepas. O sea, es que vamos a ver que lo que nos ha tocado, si toca, vamos, podría habernos llevado por delante. Entonces, de esto nos queda mucho tiempo, porque se tiene que vacunar todo el mundo, hay que erradicarlo, tendrán que ver, o sea, y ya está. Y no toca otra. Yo desde luego no me pienso quitar la mascarilla, vamos, o estar en la playa, ¿por qué no? Pero por una cuestión solamente también bueno, pues porque nos ha tocado esto. Peor es que si te toca una guerra estaríamos todos en el metro. ¿Aquí tenéis metro? Pues el metro. ¿De verdad la sanidad debe estar transferida a las comunidades? ¿Los grupos hospitalarios privados funcionan en todas las comunidades? ¿No cree que en sanidad es fundamental un mando único? Sí, hace falta un liderazgo, una coordinación, hace falta un control, lo he dicho en el tema de la gobernanza. No he querido extenderme, pero obviamente hay que tener resultados sanitarios, criterios de calidad, indicadores, pues como tiene Rivera Salud dentro de sus hospitales. Y además tiene que haber alguien que los haga cumplir. En España tenemos el problema, aquí está, en la ley del 86 y en la ley del 2003 de calidad, de cohesión y calidad, se aprueba la figura de la alta inspección, que tiene como misión, porque no nos olvidemos que el garante último de la salud de los ciudadanos es el gobierno. Entonces tiene como misión controlar a las comunidades autónomas. Bueno, pues desde el año 2003 no ha habido ni una sola sanción a una comunidad autónoma, ni una sola. Entonces, es que aquí nos encontramos ante la paradoja de que o no haces nada o exiges el 155. No hay nada intermedio. Entonces, así es imposible. Entonces, yo creo que, o sea, lo ideal, para mí, la salud que tiene que ver con los territorios. La salud habría que organizarla por grupos de población, lo que yo llamo la unidad de población de referencia, la UPR, ¿no? Tú tienes 1 millón de habitantes y en ese 1 millón de habitantes incluyes hospitales públicos, los privados que se necesiten, las residencias, los centros de atención primaria, y se trata en red de una manera integrada. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de masa crítica de pacientes. Tú sabes que con 1 millón de pacientes de personas vas a tener el 95% de las patologías cubiertas. Luego tendrás que tener otro para 5 millones y a lo mejor al final hay que tener... Yo siempre digo que la diferencia entre la pública y la privada no es una cuestión de complejidad, sino es una cuestión de excepcionalidad. Yo tengo centros y hay otros grupos que tienen centros sanitarios privados que, vamos, que te tratan lo más complejo que te puedes imaginar, lo más complejo, lo atendemos de todo, pero hay determinados servicios como, yo qué sé, digo yo, las enfermedades raras o las enfermedades poco frecuentes. O yo siempre pongo el mismo ejemplo, la unidad de cuidados de la paz, de quemados. Es que esa es una unidad que es de referencia nacional. Y hay enfermedades que necesitas una masa crítica de población de 500 millones de habitantes para tener la experiencia suficiente como para poder atender a esa gente en condiciones de calidad, que esos son resultados. Aquí lo importante no son los resultados en salud, no. Eso es tirar... Aquí lo importante son los resultados sanitarios. Los resultados
la mortalidad del infarto, el porcentaje de las paroscopias que se hacen, eso es lo importante. Y los resultados en salud dependen del tiempo, de la alimentación, de la piel lagarto de los españoles, de muchas otras cosas. Tenemos una pregunta de la mesa. Hola, buenos días. Mi pregunta es con respecto al COVID. Sí. Y es que hay una información que es clara y evidente de la mala gestión que hizo el Gobierno, ¿no? El día 21 de enero del año 2020 hay un funcionario del Estado que es médico, el doctor José Antonio Nieto, que da una orden dentro del Ministerio del Interior de que se protejan a sus funcionarios contra un virus desconocido que entra en España. En ese momento se supone que si el Ministerio del Interior ¿funciona? Sí. Sí, sí. Si el Ministerio del Interior tiene conocimiento de esto, lo tiene el Estado. Y hay 2 meses, transcurren 2 meses hasta que el Estado lo hace público. Mientras que, en este caso, el Cuerpo Nacional de Policía pasa un comunicado a sus funcionarios que están en aduanas y en fronteras, ¿no? ¿Usted considera, y pienso que al igual que yo, que si esta gestión se hubiese realizado por profesionales sanitarios, esto no hubiese llegado donde hubiese llegado o se hubiese hecho como en otros países de Europa, donde ha habido una mortalidad, porque está claro que el virus ha sido agresivo, pero no a los límites que ha llegado en España? Sí. O sea, yo creo que al final hay que ver la pandemia a los 15 meses. El porcentaje de mortalidad pasado esa semana, y fundamentalmente en Madrid, bueno, pues es más o menos similar al resto de los países europeos, ¿no? Pero sí, obviamente, o sea, ya lo he comentado, creo que hubo un retraso, un error, porque obviamente no voy a entender que fue una cosa deliberada, en no saber, no tomar, no saber dimensionar lo que venía, ¿no? Porque o sea, uno se puede equivocar de estrategia, pero la táctica tiene que intentar. O sea, tú puedes decir en un momento determinado, vale, pues no va a pasar nada, pero tienes que tener EPIs por si pasa. O respiradores. Eso se hizo en la gripe A. ¿Os acordáis que hubo mucho lío porque se compraron no sé cuántos millones de vacunas que luego no sirvieron para nada? Pues ojalá se hubieran comprado millones de respiradores y de EPIs, ¿no? A nosotros también nos dijeron, y de hecho aquí llegó el día 12 de... O sea, el estado de alarma se declara el día 14, pero ya desde finales de febrero, que ya no te estoy hablando desde enero, desde finales de febrero ya nos prohibieron la docencia, las reuniones entre los profesionales. Es decir que, bueno, pues yo creo que algo se sabía, pero bueno, pero no interesó en ese momento, o no se consideró, o, ¿sabes? No sé, no. Pero obviamente hubo un error, y yo creo que de ese error pues todo el mundo tiene que asumir responsabilidades de algún tipo, ¿no? Pero vamos, que eso no soy yo quien tiene que decirlo. Doctor, ¿qué es más urgente en el sector? ¿Mayor inversión en recursos humanos, equipamiento médico y tecnología o mejorar la gestión? Mayor inversión. Mayor inversión. Sí, o sea, porque lo estoy diciendo, porque si no tienes dinero no puedes gestionar, eso está claro, ¿no? Tú puedes hacer muchos ahorros, pero si no tienes pacientes no tienes ingresos, pues esto es lo mismo. Luego, dicho esto, me parece imprescindible mejorar los recursos humanos. O sea, España mantiene un sistema tan eficiente, mantenía hasta el año 2008, porque es el país que paga menos a sus profesionales, a los médicos y a las enfermeras. Entonces, obviamente habría que destinar... Pero por eso quiero decir que tenemos que ser realistas, ¿no? Y tenemos que decir qué sistema sanitario queremos tener. Bueno, primero, yo creo que los políticos están para atender lo que piensen la población, no al revés. Eso por empezar. Entonces, si la sociedad quiere tener un sistema sanitario universal, porque eso lo queremos todos, y que sea lo mejor posible, pues habrá que priorizar los ingresos a eso. Y luego habrá que gestionarlo de una manera eficiente. Y entonces habrá que pagar a los profesionales convenientemente, pero obviamente habrá que pagarlos en función también de una serie de objetivos y de resultados, ¿no? Y luego, en función de cuando sepamos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos,
pues tendremos que decir, venga, ¿y ahora hasta dónde queremos llegar en tecnología? ¿Qué coberturas queremos tener? ¿Queremos cubrirle a todo el mundo todas las enfermedades y dejar a los abuelos sin cobertura, a los niños que tienen enfermedades crónicas sin que puedan comprar la dieta sin gluten o sin que puedan comprar las dietas para las metabolopatías, que eso está pasando, que tienen que ir mendigando a las asociaciones de pacientes o a determinadas ONG para que les financien los medicamentos, o queremos tener a los niños que no pueden sonreír porque tienen vergüenza por lo que no les arreglan los dientes? Entonces, tenemos que ser verdaderamente sinceros con la gente y definir qué es lo que queremos y hasta dónde podemos dar. Y a partir de ahí empezar a priorizar. Pero obviamente hay que pagar a la gente de una manera adecuada, porque si no, pues esto es como todo, si no les paga se van. Y es lo que está pasando. Si no les paga se van a otros países. Ya está. Esa digitalización de la que hablaba al final de su intervención, con seguimiento al paciente desde que nace hasta que muere, ¿se acabará imponiendo? ¿En qué plazo de tiempo espera ver? Pues nosotros estamos desde el IDIS promoviendo que esto sea así, como generando competencia, como haciéndolo primero nosotros. Y digo que ya tenemos en marcha estamos creando una plataforma, ya la tenemos definida y estamos poniéndola en marcha, que por supuesto la vamos a financiar los miembros del instituto, para conectar a todo el sector privado. He de decir que creo que el gobierno está en esto. De hecho, crea una Secretaría General para el tema de la digitalización, y nosotros hemos estado con el secretario general mostrándole esta plataforma y bueno, parece que está en la hoja de ruta. Yo creo que también hay que digerir, ¿no? Porque aquí, como todo se interpreta ideológicamente, a mí me hace mucha gracia porque nos preguntan, ¿y qué nos va a pagar la sanidad privada por acceder a los datos del sector público? Y yo digo, pero es como no se entiende nada, si es al revés. O sea, vamos a ver, yo tengo hospitales privados y tengo hospitales privados que facturo por actos. Y soy el primer interesado, si solo me importara el dinero, en que los pacientes se repitieran las pruebas 100 veces. Y estamos diciendo, no queremos eso, lo que queremos, porque queremos que funcione todo, porque si tú explotas al financiador o al proveedor, al final acaba reventando el sistema, acaba explosionando. Entonces, será al revés, el que se va a beneficiar de las pruebas que se hace el paciente que paga un seguro en los hospitales privados es la sanidad pública, que es la que se ahorra el tener que repetirlas. Entonces, hasta que no seamos capaces de desideologizar de alguna forma, y ahí insisto, ahí es donde creo que los medios de comunicación tienen un efecto muy importante en la población, que al final es lo que le puede en un momento determinado presionar a un político, porque es que lo demás le da exactamente lo mismo. Y allá hay determinados niveles políticos que mira que hay presión y aún así siguen haciendo lo mismo, o siguen con su hoja de ruta, ¿no? Entonces, nosotros solo podemos predicar con el ejemplo y podemos intentar hacer lo que creemos que es bueno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Igual que hace 8 años sacamos el primer informe de resultados sanitarios, el RESA, y los publicamos y los hacemos, o sea, intentamos generar competencia, transparencia, porque creemos que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo, de verdad, creo que esto es un problema como país, ¿no? Entonces yo, cuando me siento con medios de comunicación, llegamos a un acuerdo con ellos, lo que sea, pues les intento explicar, o sea, que al final, o sea, que yo estoy aquí, yo no cobro por esto, ¿eh? Me consta. O sea, que y al revés, lo que intento es que todo esto funcione. No digo porque vosotros me paguéis, digo porque a mí el IDIS no me paga nada. No, ni mucho menos. O sea, que lo que quiero decir es que, al revés, que creo que esto es una cosa que todo el mundo tiene que intentar, porque al final es lo verdaderamente importante. Y si no lo hemos vivido, y si no lo somos conscientes después de dejarnos 120.000 muertos, pues ya me diréis, ¿no? Estamos en la recta final ya, doctor. 2 últimas preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre la política de vacunación en la Comunidad Valenciana a los profesionales de la sanidad privada? ¿Tuvo que obligar a hacerlo un juzgado? Pues, ¿qué te voy a decir? Lo mismo que te he dicho antes, ¿no? O sea, creo que es discriminatorio, creo que es absurdo, espantoso los hospitales. O sea, es que no tengo calificativos, ¿no? Eso podéis calificarlo vosotros. Es que, pues no sé, es que no. Por último, doctor, ¿de qué países podemos aprender?
O sea, es que es muy fácil mirar hacia Corea, es que son países diferentes que nosotros, ¿no? Y donde son países donde la gente tiene otras costumbres, la gente es mucho más sumisa, aquí somos mucho más rebeldes, mucho más cariñosos y mucho más afectuosos y mucho más... Yo creo que, mira, al final la pandemia ha pasado en todo el mundo y en todo el mundo tiene sus picos y sus... Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros errores. Que ya con tiempo sabemos cuáles han sido nuestros errores y cómo se podrían haber evitado y evitarlos para otros. Entonces está en nuestras manos, pero si seguimos haciendo como hacemos aquí, lo que se pretende hacer aquí, ¿no? Espera, que ahora no hacemos una empresa pública, que ahora vamos a revertir el modelo sin más, pues entonces no hemos aprendido nada, no se ha aprendido nada, ¿no? Desgraciadamente, para eso la sanidad está transferida. Hay comunidades autónomas que han aprendido más y otras que han aprendido menos, ¿no? Pues yo creo que tenemos que aprender de nosotros mismos. Creo que las cosas se han hecho al principio lo mejor que se pudieron, luego se pudieron hacer mucho mejor. La tercera ola fue evitable. Lo que pasa es que no sabemos si la tercera ola se pudo haber evitado mejor. Seguramente que sí, porque ya se veía un cambio de tendencia en diciembre y se venía diciendo y que había que hacer un confinamiento porque si no venía, y luego llegaron 20.000 muertos para intentar ganar tiempo para la vacunación. Entonces creo que hemos aprendido lo suficiente como para que podamos empezar a partir de mañana a hacer las cosas bien si queremos. Y si no queremos, pues o no interesa políticamente, pues seguiremos haciéndolo mal. Por ahora estamos en el camino de seguir haciéndolo mal, porque ahí están los resultados, ¿no? Doctor Abarca, Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.